del miércoles 22 de abril de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la pandemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a atender tres temas: el informe técnico diario, en primer lugar; en segundo lugar, la doctora Alece de la Torre, quien es la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, nos va a hablar de un tema que ella coordinó en la esfera técnica y que es de extremada importancia no perder de vista y tomarlo en cuenta como parte de la preparación técnica y sobre el que se ha comentado aquí, ha habido preguntas y por eso queremos presentarlo de manera explícita. Y es el asunto de qué va a ocurrir si tenemos un número importante de decesos y las previsiones que se tienen que tomar desde el punto de vista técnico, pero también, independientemente del número, cuáles son las condiciones de bioseguridad necesarias para atender este tipo de situaciones todos los días. La doctora Alece de la Torre, independientemente de que es la directora general del CENSIDA, es una especialista en enfermedades infecciosas. Ella es médico internista, es infectóloga y además es maestra en salud pública y por esa razón ha estado al frente de la coordinación de este empeño en esta condición particular. Muchas gracias, doctora de la Torre. Y el doctor Ricardo Cortés va a retomar sobre algo que ayer preguntaba un colega periodista o reportero, que es cuáles son los elementos de comunicación al público, de asesoría al público que están disponibles. Ayer presentó el propio doctor Cortés la nueva aplicación de diálogo de asesoría a través de Susana Distancia y esto no es lo único, hay un repertorio muy amplio que está desde hace varias semanas. Entonces hoy va a recapitular el doctor Cortés sobre lo que está disponible para uso del público que pueda asesorarse en lo que corresponde hacer en materia de prevención y de atención en todo momento. Bienvenido, doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Muchas gracias. Empecemos entonces. Yo voy a presentar el informe técnico y enseguida les doy la palabra a mis colegas. Como es costumbre, vamos a empezar con el panorama internacional, que se resume en esta gráfica de barras que nos muestra cuál es la distribución por regiones del mundo o continentes, gruesamente en términos de la contribución de casos nuevos. Recuerden que el enfoque que tenemos ahora a partir de la fase 3 es los casos nuevos, la actividad de la epidemia y todo lo demás que solíamos presentar, de todos modos está disponible en la información pública en el micrositio. Aquí lo que tenemos es que la región de América, tal como lo habíamos previsto, está ya en mayor actividad respecto a la región europea. Esto es buena noticia para Europa, no necesariamente buena noticia para América, en la medida en que nosotros estamos gruesamente entre un mes y medio en el continente americano, más tarde en la epidemia respecto a Europa. Entonces Europa ya va en decrecimiento de su epidemia, mientras que nosotros vamos en ascenso. 45% de los casos confirmados, de estos 2.471.000, 45% de ellos, que es 1.117.803, son casos de los últimos 14 días, personas que enfermaron o desarrollaron síntomas en los últimos 14 días, y vemos que ese porcentaje se ha ido reduciendo. Eso es porque en Europa disminuye la epidemia, pero en los próximos pocos días seguramente veremos que vuelve a subir como cifra global, porque América está en ascenso. La tasa global de letalidad se ha mantenido estable en las últimas 48 horas, pero está en 6.8%. La siguiente. Hemos sumado desde el inicio de la epidemia en México, esto es específicamente de México, hemos sumado ya 10.544 casos que se identificaron a partir del primer caso identificado el 28 de febrero. Sin embargo, en los últimos 14 días tenemos 3.618 casos. Este es el motor de la epidemia. El resto, los casi 7.000 casos, son casos que
personas que se recuperaron ya y se constituyen en una buena noticia en la medida en que la mayoría de ellos van a contribuir a que no se transmita más y en algún momento se detenga la epidemia. Desafortunadamente, esto ha implicado que 970 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la enfermedad COVID, seguramente la mayoría, como lo hemos descrito, porque tienen alguna enfermedad crónica o son mayores de 60 años y en algunos pocos casos han sido mujeres embarazadas. La siguiente. Cuando vemos el mapa, considerando las personas con enfermedad activa, la enfermedad incidente, la enfermedad de los últimos 14 días, esta es la distribución y reformular este mapa de casos incidentes lo que nos permite es visualizar con mayor claridad la heterogeneidad, es decir, la variabilidad que existe en el territorio nacional para la epidemia. En la zona metropolitana del Valle de México tenemos la mayor actividad de la epidemia, igual que en el estado de Baja California, particularmente en las dos ciudades de su zona norte, y le siguen la zona del municipio de Benito Juárez, Tabasco en varios municipios y también Sinaloa, particularmente en la capital. La siguiente. Cuando lo vemos en una gráfica de barras, lo podemos comparar de manera más directa y clara con la Ciudad de México, teniendo los números de casos que se ilustran ahí, corresponden a cada entidad federativa, la Ciudad de México teniendo el mayor aporte de casos de los últimos 14 días. La siguiente. Esto representa la incidencia es el número de casos nuevos divididos entre el tamaño de la población de un territorio definido, en este caso los 32 entidades federativas, y al hacer esta división nos permite comparar uno a uno la intensidad de la transmisión entre los distintos estados, dado que estos tienen distinta población. No se pueden comparar el número de casos entre un estado y otro porque tienen poblaciones distintas. Si lo dividimos por el número de habitantes en el estado, se puede comparar la intensidad de transmisión y vemos lo mismo, que estas 5 regiones del país son las que tienen la mayor actividad reciente de la epidemia. La siguiente. Misma información, solo que en gráfica de barras para poderla ver de manera eficiente. Ciudad de México predomina, le sigue Tabasco y después está el estado de Baja California. La siguiente. Cuando vemos la ocurrencia de estos casos activos, de estos casos recientes en los últimos 14 días, podemos ver cómo, desde luego, los casos están en la zona más reciente, en la medida en que se van recuperando personas que tienen enfermedad con más duración desde el inicio de los síntomas. La siguiente. La distribución de las defunciones, de estas lamentables 970 defunciones, en cuanto a los grupos de edad, es muy reveladora de lo que hemos dicho una y otra vez y seguiremos diciendo para insistir en las medidas de protección. A diferencia de los países europeos que tienen cerca de 10 o 12 años de edad en su población, 10 o 12 años mayores que la población mexicana, en México tenemos una población relativamente joven. Sin embargo, tenemos una prevalencia, una frecuencia extremadamente alta de enfermedades crónicas, en particular obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, las enfermedades crónicas asociadas con mala alimentación por muchos años. Y esto lo que condiciona es que adultos mayores, personas adultas mayores, tengan un riesgo también alto de presentar un desenlace fatal. Esto es sumamente relevante y el mensaje es no confiarse. Volvemos a insistir en esto, lo seguiremos diciendo, no confiarse. COVID es una enfermedad que puede tomar por sorpresa a cualquiera y nadie debe asumir que está fuera del peligro, fuera del riesgo de presentar COVID. Todas y todos nos podemos infectar por el virus SARS-CoV-2, el que causa COVID. Los mecanismos los hemos explicado y los seguiremos explicando, son principalmente por gotas de saliva y líquidos respiratorios por cercanía. Y cualquiera puede infectarse, pero además, aunque existe un riesgo mayor de complicarse en personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes, obesidad o cualquier causa de inmunosupresión, es decir, menor funcionamiento del sistema inmune, del sistema de defensas, debemos considerar que cualquier persona de cualquier edad
conozca o no que tiene una enfermedad crónica, si llegara a presentar los síntomas de COVID y en cualquier momento presentara dificultad para respirar, se fatiga muy fácilmente, siente que no está incorporando suficiente aire y necesita respirar más rápido o más fuerte, o le duele el pecho, esa es una razón para ir inmediatamente a la atención médica de urgencias. Ese es un signo de alarma, así se llama formalmente en medicina, signo de alarma que debe hacer que la persona de cualquier edad acuda inmediatamente si presenta dificultad respiratoria, acuda a atención médica. La siguiente, por favor. Cuando vemos estas defunciones, desde hace ya algunos días nos interesa que visualicen el proceso de la vigilancia, como lo hemos venido explicando desde hace meses. Tiene un proceso de confirmación que consiste en la detección por laboratorio del virus COVID, el virus que causa COVID, el virus SARS-CoV-2, y por eso nos interesa incorporar la información también de las personas que han fallecido en el proceso en que van a ser confirmadas. Y recordarles que un pequeño número de personas que han perdido la vida, desafortunadamente esto ocurrió antes de que hubiera la oportunidad de tomarle una muestra de laboratorio, una muestra para diagnóstico por laboratorio. Sin embargo, en el propio Manual de Vigilancia Epidemiológica se contempla la dictaminación médica como un mecanismo válido de diagnóstico. Es decir, aunque no haya una confirmación diagnóstica por laboratorio, si una persona tiene antecedentes de exposición a alguien en quien se ha confirmado COVID o a alguien que tiene sospecha de enfermedad COVID y los signos clínicos, las manifestaciones de la enfermedad que le llevó a perder la vida son compatibles con COVID, los comités de dictaminación es muy probable que finalmente dirán: esta persona que es sospechoso de haber muerto por COVID, vamos a registrarla como COVID. Y esto lo digo en particular porque sé que ha habido inquietudes y a veces señalamientos no fundamentados en información verídica de que el no diagnosticar por laboratorio podría ser un mecanismo de subregistrar la carga de la enfermedad. Esto es falso, cualquiera puede leer el Manual de Vigilancia Epidemiológica que está en el micrositio y percatarse de lo que acabo de explicar. La siguiente. Si lo vemos por entidades federativas, desde luego este proceso ocurre a distintas velocidades, esto depende de muchos factores, no quiere decir un acto de negligencia o mala práctica, simplemente la proporción de personas que llegan en condiciones estables comparado con en condiciones no estables y fallecen de manera muy acelerada en las unidades de salud, varía de lugar a lugar. Pero esto sí nos lleva a un mensaje nuevamente de precaución, que es toda persona que identificara los signos de COVID y tuviera una duda sobre su padecimiento, puede acudir a los mecanismos de información que hemos puesto a disposición desde el inicio de la epidemia. El número 800-0044-800 para información en general, también el número 911, que es el número de emergencias en todo el país, si hubiera una necesidad de información y asesoría urgentes, y también, ya desde ayer, su sana distancia a través de la aplicación móvil de WhatsApp, entre otros. La siguiente. El porcentaje de positividad es cuántas personas en quienes se les toma una muestra y se procesa para laboratorio buscando el diagnóstico de COVID, se encuentran realmente positivas al virus SARS-CoV-2. Y este porcentaje hemos indicado que está alrededor del 20 o el 22%, es esta línea roja que se ve aquí, ahora la hemos puesto desde el inicio del año o desde el inicio del mes de febrero y vamos a estar mostrando esto porque en un momento dado, en las fases finales de este primer ciclo de la epidemia, vamos a tener un incremento de la cantidad de personas o la proporción de personas que tienen el virus SARS-CoV-2, entre aquellas que tienen los síntomas de COVID. Y conforme nos acerquemos al otoño, lo que va a ocurrir es que la influenza
los virus de influenza regresarán a México y a todo el hemisferio norte como lo hacen todos los años. Entonces tendremos 2 virus predominando entre personas que tengan infecciones respiratorias agudas, tanto leves como graves. La siguiente. Esta es la misma idea, vamos a pasarla, es solamente un enfoque para tener el último mes. La siguiente. Y finalmente tenemos esta penúltima diapositiva que muestra el proceso de las confirmaciones en las personas que están aún con vida, en las personas que tienen enfermedad leve y también enfermedad grave y que son registradas en las unidades de salud. Y se puede ver obviamente que el proceso de confirmación va avanzando y veremos que esta sombra roja empieza a ocupar el espacio de las barras amarillas y progresivamente esta curva se irá desplazando conforme aparezcan nuevos casos. La última es nuestra curva epidémica de todos los días, donde vemos la curva epidémica acumulada, el número de casos que se presentan cada día están representados en las barras anaranjadas, y estos se van sumando y van configurando esta curva con esta suma de casos confirmados acumulados de 10.544. Doctor Ricardo Cortés. Doctora Alexia. Bueno, pues el día de hoy creímos que era sumamente pertinente abordar un tema que sabemos puede generar desde un punto de vista bioético miedo, que también puede generar angustia en términos de no saber cómo manejar las personas que fallecen. Por tal motivo se ha desarrollado, si me puede pasar la primera diapositiva, se tiene una actualización de los lineamientos para el manejo de cadáveres. Si me pasa la siguiente, por favor. Lo más importante de estos lineamientos y el mensaje clave que queremos dejar es que estos lineamientos permiten establecer estrategias para garantizar la salud de la población. Estos lineamientos se basan en 3 pilares fundamentales. El pilar número 1, y es algo que todos debemos de estar luchando día a día para asegurarnos así suceda, es el trato digno de la persona que fallece y sus deudos. El fallecer durante un evento extraordinario como es esta pandemia de SARS-CoV-2 puede llevar a situaciones no solamente en términos de angustia y percepción social, pero también en términos de los cambios que se producen dentro de las mismas unidades hospitalarias. Dentro de esto, lo que tenemos que asegurarnos es el respeto y la compasión humana, que sean parte de las acciones que tenemos que tener durante el abordaje de los deudos, aquellos que han perdido a un ser querido, tener parte en su abordaje, tener el apoyo por parte de trabajo social, por parte del equipo de salud mental y en aquellas instituciones donde así existiese también de los equipos de tanatología. Debe de ser un enfoque que esté centrado en las personas, un enfoque centrado en las comunidades y no se debe de tolerar cualquier actitud de discriminación o estigma para la persona que fallece y tampoco para sus deudos, sus familiares, sus amigos. Esto es algo que debemos como sociedad estar día a día dando este mensaje, que sea la parte de compasión, la parte de conocer que una persona está atravesando por el duelo de haber perdido a alguien durante esta emergencia. De forma adicional, y el siguiente pilar, son las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad se enfocan en poder garantizar la prevención de nuevas infecciones. Y esta prevención de nuevas infecciones son tanto para los familiares, para los deudos de la persona que ha fallecido, para los trabajadores de salud o cualquier persona que está en contacto durante este manejo del cuerpo y también para la comunidad. Entre más eficientes seamos en cumplir con estos lineamientos, disminuimos cualquier riesgo que pudiese ocasionarse durante el manejo del cuerpo hasta su destino final.
También tenemos que pensar en evitar la saturación de los sistemas y para este punto cada unidad de atención está verificando la capacidad y el funcionamiento de sus morgues, está gestionando todo lo que debe de hacer para agilizar los procesos administrativos, la expedición de los certificados de defunción y aquellas acciones que logren tener en el menor tiempo posible la disposición del cuerpo hasta su destino final. Todos estos pilares, solamente cuando se engranan y se trabaja en conjunto, vamos a poder entonces llegar a un manejo adecuado, teniendo de nuevo en el centro la solidaridad, el apoyo que debe de existir hacia los deudos. Si me pasa la siguiente, por favor. Y este es otro tema que genera también mucha angustia. A veces vemos imágenes en la televisión o en algún otro medio donde se observan equipos de protección personal durante el manejo de los cuerpos. Queremos recalcar que las recomendaciones que se tienen en nuestro lineamiento están basadas en las recomendaciones internacionales, incluidas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Dentro de estos, nada más a manera de recordatorio, pensemos en las tres formas con las cuales uno se puede contagiar por SARS-CoV-2. Número 1, como explicaba hace un momento el subsecretario, es a través de un contacto. Si nosotros pensamos durante el fallecimiento de una persona, ese contacto puede ser directamente con el cuerpo, con la persona que ha fallecido, o de forma indirecta con el entorno que potencialmente tiene gotas o tiene virus en estas superficies. El segundo mecanismo de transmisión es gotas. Estas gotas no se van a producir ya por una persona que ha fallecido, sin embargo pueden producirse algún tipo de salpicaduras para los trabajadores de salud o aquellas personas que están en el manejo de los cuerpos durante su manipulación. El tercero son aerosoles. Habíamos comentado que estos aerosoles, que son unas gotitas muy pequeñitas, solo se transmiten durante ciertos procedimientos. El único procedimiento que está dentro de estos lineamientos sería las necropsias, las autopsias, y es por eso que se establecen medidas de bioseguridad muy específicas y sin las que se puedan garantizar no se deberían de realizar estas necropsias. Ahora, nuestro pilar fundamental, nuevamente regresando al punto de garantizar la bioseguridad de los deudos de los familiares, corresponde a estas partes de cuando se permita el acceso de los familiares, limitar el número de familiares que lo pueden hacer. Esta limitación es para disminuir, número 1, la posibilidad de exposición, pero también debe de ser dentro de ciertas garantías de su propia seguridad. La primera es que esté fuera de zonas donde se pueden estar produciendo aerosoles, como serían unidades de terapia intensiva, como serían urgencias, como serían aislamientos de corte, y también el siguiente elemento es a través de un uso adecuado de un equipo de protección personal. Como pueden ver, lo principal y en todos estos momentos es higiene de manos, el lavado de manos. Aquí no solamente nos preocupan los coronavirus, también nos preocupan otro tipo de agentes o microorganismos, por lo cual la indicación siempre será al finalizar este contacto deberemos de hacer lavado de manos con agua y con jabón. Tenemos que pensar también entonces si se transmite o potencialmente por contacto y por gotas, por estas salpicaduras que pudiesen ocurrir, es higiene de manos, el uso de una bata, el uso de guantes y la mascarilla quirúrgica. Esto, si lo establece claramente en los lineamientos, siempre deberán de ser vigilados y observados por el equipo de salud de la propia institución. Recordemos, nuestra prioridad siempre será garantizar la salud de las personas, de los deudos, al momento de que se pudiesen despedir de sus familiares. Si me pasa la siguiente.
Y otro elemento que sabemos está generando mucha angustia es toda esta parte de sanitización o desinfección que ocurre. A veces vemos imágenes, videos que llegan y generan aerosoles y generan toda una serie de eventos que creemos que ese es el estándar de oro, cuando sabemos que cuando ocurre esta contaminación de las superficies, la forma más adecuada de limpiarla y segura también es a través de un elemento básico de limpieza y desinfección de estas superficies. Y no es más que hacer uso de una técnica que es muy sencilla, que corresponde a una técnica de 3 baldes. En el primer balde o cubeta se pone agua con jabón. Esta agua con jabón lo que va a permitir es inactivar todas estas sustancias orgánicas que puedan estar en las superficies que no logramos ver, pero sin embargo con esta medida podemos arrastrar esa suciedad. Pero también tengan cuidado, porque el jabón inactiva el cloro. Hemos escuchado de repente que, o sabemos de personas que mezclan en una sola cubeta el jabón o el aromatizante y el cloro. Cuando hacen eso, lo que están haciendo es inactivar al cloro. Y entonces, por eso, el siguiente paso y elemento que es sumamente importante es limpiar ese exceso de jabón. Y eso se hace con un balde, una cubeta que tenga un paño específico solo con agua limpia. Ya con eso el siguiente elemento es lograr la desinfección de esa superficie. Esa desinfección es más segura haciéndolo con una dilución con cloro. Aquí también queremos alertar a la población. Muchas veces por este miedo o esta incertidumbre lo que están haciendo es poner el cloro directo. Y eso es un riesgo porque puede generar irritación o inclusive en casos graves hasta problemas respiratorios secundarios a esta concentración elevada de cloro. No se necesita más que poner aproximadamente unos 30 mililitros de soluciones cloradas del 4 al 6% en 1 litro de agua. Con eso es suficiente para inactivar cualquier virus, no solamente coronavirus, sino otro tipo de agentes infecciosos también que pudiesen estar en estas superficies, y con eso podemos garantizar que nuestras áreas, que nuestras superficies donde estuvo alguna persona con sospecha o con diagnóstico de coronavirus son seguras, y son seguras desde un hospital hasta la parte domiciliaria, etcétera. Entonces, que no se nos olvide el mensaje, mantener una sana distancia, la higiene de manos, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca, son pilares fundamentales en la prevención del contagio por SARS-CoV-2. Recordemos, si el virus está aquí, de aquí no va a saltar, no le van a salir patitas, si yo lo toco tampoco se van a infectar mis manos. Es hasta que me autoinoculo los ojos, la nariz, la boca, las mucosas, cuando yo pudiese contagiarme. Y es por eso que higiene de manos es fundamental. Si me pasa la siguiente, por favor. Y finalmente recordar que tenemos también un elemento específico y un protocolo específico para aquellas personas no identificadas o identificadas pero que no han sido reclamadas. Y este es un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud, y el objetivo es aplicable a todo el territorio nacional. Tiene 3 pilares fundamentales. El primero es que aquí sí está prohibida la incineración de estas personas. En segundo término, también se prohíbe enterrar a las personas no identificadas o identificadas pero no reclamadas en las fosas comunes. Deben de ser tumbas o fosas específicas para estas personas que se tiene la sospecha fallecieron por COVID-19. Y la tercera es que queremos seguirlos buscando y que por lo tanto se requiere realizar un informe sobre los cuerpos de estas personas no identificadas o identificadas pero no reclamadas, para que nosotros a través de coordinación de búsqueda de personas podamos seguir buscando a estas personas no identificadas. Gracias. Muchas gracias, doctora Letze de la Torre Rosas. Le pido entonces al doctor Ricardo Cortés Alcalá si nos presenta la tercera parte de la información.
Con mucho gusto, doctor López-Gatell. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Ayer comentaba uno de los compañeros, colegas de ustedes, un reportero, sobre por qué hasta ahorita utilizamos a Susana Distancia en el chatbot. Creo que algo que es importante es que Susana Distancia ya nació hace un mes. Nació hace un mes y ha tenido múltiples actividades, ha sido adoptada por la población de forma bastante positiva y ha generado empatía tanto con niños y niñas como con personas adultas y adultas mayores. El chatbot es una nueva forma de comunicarnos, es una nueva forma de comunicarnos con las personas, dado que, como lo explicó ayer el doctor López-Gatell, existe este síndrome de fatiga de información, ¿no? Entonces, si nosotros aventamos toda la batería de información al mismo tiempo, la gente no va a saber qué escoger, qué no escoger y qué es lo más útil. Entonces, estamos también viendo diferentes posibilidades, diferentes formas de comunicar la forma de que se contagia el SARS-CoV-2, la forma en que nos debemos de proteger, las medidas básicas de prevención. Entonces, empezamos con materiales para fase 1, tranquilos, simples, lávate las manos, estornudo de etiqueta y quédate en casa. Si presentas enfermedad, cualquier enfermedad, lo hemos dicho aquí, cualquier persona que se enferma debe quedarse en casa a recuperarse. Si es una enfermedad grave, tiene que acudir a recibir atención a su salud, dependiendo si va a algún médico o médica particular de su preferencia o va a una institución de seguridad social. Pero esos eran el enfoque de los primeros mensajes que había que decirle a la gente. Decía la gente, el virus va a llegar a México, es inminente, lo empezamos a buscar hasta que se detecta el primer caso. Después ya se inicia, por ejemplo, con la Jornada Nacional de Sana Distancia, se introduce el personaje y se empiezan a hacer también estos elementos para redes sociales, a través de su sana distancia, dar estos mensajes amigables, amistosos, tranquilos, porque comunicar riesgos no es fácil, que la gente entienda también qué es lo que nosotros quisiéramos transmitirle, tampoco es fácil, y por eso tenemos especialistas en mercadotecnia social en salud, en comunicación social, en la Dirección General de Promoción de la Salud y en las Direcciones Generales de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, de otras secretarías e incluyendo la vocería de Presidencia de la República, a quien también le reconozco y agradezco el esfuerzo que hace para transformar los mensajes que queremos dar a las personas en videos, en spots de radio y en cualquier otro medio que ellos nos apoyan. La página web inició como un micrositio de la página de la Dirección General de Promoción de la Salud, compartiendo información, organizándola de cierta forma, poniendo a disposición de todas y todos la información que creímos en ese momento e intuimos en ese momento más correcta para ir comunicando los riesgos que poco a poco íbamos a estar teniendo. Y después, efectivamente, con el apoyo de vocería de Presidencia de la República, se convirtió esto en una página específica, en un sitio específico, coronavirus.gov.mx, que además ha ido también transformándose. La sociedad civil, gracias a esto, ahorita tenemos 12 millones de usuarios, 12 millones de personas diferentes que han entrado a ver la información en la página coronavirus.gov.mx, y gracias a esa interacción hemos tenido retroalimentación de organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad, de forma fantástica nos han compartido cómo es que deberíamos de utilizar mejor las herramientas de accesibilidad
para que todas y todos los que vivimos en este país tengamos acceso a la misma información para proteger nuestra salud. De igual forma, en conjunto con la Secretaría de Cultura, el INALI y el INPI, hemos traducido a diferentes lenguas indígenas material que con pertinencia cultural y que de acuerdo a lo que el propio INALI y el propio INPI nos han manifestado como las mejores formas de comunicarnos con poblaciones indígenas, se han traducido y se han compartido a través del sitio web de estas instituciones. Hemos en la página y con el trabajo de todo el equipo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el INSABI y múltiples secretarías de Estado desarrollado diferentes lineamientos, tanto para personal de salud como para la ciudadanía en general, de cuidados en espacios públicos abiertos, espacios públicos cerrados, el lineamiento que acaba de presentar la doctora de la Torre, importantísimo para conocer toda la información más correcta. La siguiente, por favor. Hemos recibido apoyo, ofrecimiento de muchísimas compañías muy importantes. El chatbot que presentamos ayer de WhatsApp lo desarrollamos en conjunto con el equipo de Facebook México, el equipo de la Dirección General de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud y el equipo de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República. Ayer se lanzó, ahorita tenemos casi 110,000 personas usuarias en este chat. Y una de las principales preguntas a las que han dado clic para saber es: ¿qué debo hacer para llegar a casa? ¿Debo llegar, desnudarme, bañarme, quitarme los zapatos, echarle cloro? Esa ha sido la principal pregunta que le han hecho a Susana Distancia a través de este chatbot, y eso nos da también luz para saber cómo vamos a ir modificando, cómo vamos a ir cambiando las preguntas de acuerdo a las interacciones que tengamos en el chatbot. Tenemos también ahorita un marco de perfil para nuestras páginas de Facebook con nuestros colores nacionales al fondo y un Quédate en casa, Susana Distancia. Invitamos a todos a utilizarlo, a compartirlo. Es esta nueva forma de compartir entre una sociedad que quiere estar bien informada. Y finalmente también no solo Facebook, sino también Google y YouTube nos están apoyando directamente con lo que regularmente cuesta, y cuesta mucho dinero. Lo que es Google Ads, lo que es Facebook Ads, es ponerle a los usuarios de estas plataformas digitales la información que nosotros queremos que reciban, para que no estén en primer lugar las noticias falsas, para que no estén en primer lugar ninguna información que no tenga evidencia y sustento científico, sino que en primer lugar esté el sitio de coronavirus, los materiales de Susana Distancia, lávate las manos, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Los informes de movilidad, que también han sido muy importantes para que el grupo científico encabezado por CONACYT nos apoye en hacer las proyecciones de cómo vamos y cómo estimamos que haya de carga de enfermedad, hospitalizaciones, terapia intensiva, todo esto que nos sirve a nosotros para tomar decisiones e ir dando mensajes importantes. La app de COVID-19 MX, que tenemos más de 300,000 personas, más de 300,000 personas que la han descargado, ya está disponible en 3 plataformas, que es la plataforma de Google Play, la de App Store y la App Gallery de la marca de Huawei. Y entonces con eso cubrimos, digamos que al 100% de personas que tengan un teléfono inteligente y que quieran descargar nuestra aplicación para seguir en comunicación y tener la información disponible en la palma de su mano. La siguiente, por favor.
Otras empresas que se han acercado a nosotros son las empresas taxis, ¿no? De servicio privado de transporte, como Didi, como Bit, como Uber, para ofrecer diferentes servicios. Específicamente, Didi puso un programa que se llama Didi Heroes, o Héroes de Didi, en donde el personal de salud se puede inscribir a este programa y Didi está apoyándolos con viajes de sus centros de trabajo y a sus casas para que lleguen de forma segura, y también con algunos cupones también de alimentos. Bit ha ofrecido también llevar medicamentos a algunas personas que así lo requieran, al igual que Uber. Y en realidad lo que estoy diciendo, y mil disculpas a otras empresas que no tenga en este instante en la mente, pero lo que trato de decir es muchas gracias a todas las empresas que se han puesto a disposición de la Secretaría de Salud a través del subsecretario y mi persona también particularmente. Les agradecemos mucho. Walt Disney México hizo contacto con nosotros a través de la embajada, a través de la agregada de salud de la Embajada de Estados Unidos en México, y lo que quería esta empresa importante también de comunicación, no solo de entretenimiento y sus parques, era descargar los videos de su sana distancia para ponerlos en todos sus canales sin costo para nosotros. También es un asunto de responsabilidad social. Se acercaron con nosotros, yo les dije, los videos están en www.coronavirus.gov.mx y ellos están en todos sus canales, poniéndolo en todos los canales que tienen alcance nacional. Informar y actualizar a ustedes, a los medios de comunicación. También importante, desarrollamos desde un principio un producto que se llama El Mensajero de la Salud, que a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud se les comparte, y si alguno todavía no lo tiene, por favor háganoslo saber y se los haremos llegar cuando haya actualizaciones. Finalmente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, un aliado importantísimo para tener algo que tanto pidió la sociedad: los datos abiertos. ¿Cómo y qué fundamento jurídico podíamos tener nosotros para decir estos datos no se pueden compartir, estos datos sí se puede compartir, y con eso construir este famosísimo sitio de datos abiertos con descarga pública de los datos en formato CSV, que es el que han estado solicitando estas personas desde la sociedad civil y que está a su disposición de forma anonimizada, pero sí nominal. Cada una de esas filas es una persona que ha sido estudiada para COVID-19, y por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se hacen datos abiertos de tipo nominal. Y entonces es el INAI quien nos compartió un análisis que hizo del estudio epidemiológico de caso para poder hacer y construir y mejorar cada día, no solo con la ayuda de la sociedad, sino también del Instituto Nacional de Acceso a la Información, esta base de datos abiertos. La siguiente, por favor. Finalmente, la Fundación Teletón hoy anunció formalmente en sus redes que ha puesto a disposición de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de las Secretarías de Salud de los gobiernos estatales todo su poder, todo su conocimiento y toda su infraestructura. Nosotros ya estamos trabajando con Fundación Teletón, dado que ellos son los expertos en el manejo que tanto nos han pedido en la sociedad civil a través de las redes sociales, para mejorar nuestro manejo de información y nuestra comunicación con personas con discapacidad. Vamos a seguir trabajando con Fundación Teletón, vamos a mejorar la forma en que abordamos la información para personas con discapacidad, y creo que esta fundación será un aliado importantísimo para nosotros y para el manejo de esta epidemia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá. Vamos a empezar con preguntas y respuestas. Usted, que quedó pendiente de ayer, y también usted. Y luego nos vamos con Natalia y con usted, Ángeles Cruz. Doctor, ¿qué tal? También buenas noches, Carlos Guzmán de Aba Noticias. 3 preguntas. La primera, ayer estaba muy caliente el tema de los gobernadores y toda esta discordancia que había
ayer con la fase 3 que comenzaba, cada uno tomaba sus decisiones. La jefa de gobierno, después de esta conferencia del día de ayer, anunciaba medidas que va a aplicar a partir de mañana. El día de hoy nos llevan a conocer un hospital en el Centro Banamex que está bastante bien, pero en el contexto nacional, los gobernadores, ¿qué tanto ya tienen la sincronía de trabajo con la federación, con la cabeza que es usted en este caso como subsecretario? Si ya hay sincronía, ya no hay problemas con gobernadores como el del occidente del país, Jalisco, y todos ellos que tienen como una visión diferente. La segunda, el día de mañana, según redes sociales, queremos ver si nos puede desmentir o confirmar esta información, estarán por llegar alrededor de 300 enfermeras de Cuba, según mencionan en redes sociales, para apoyar la experiencia que tienen ellos en cuanto a pandemias. Y la tercera, si nos puede hablar un poquito, en el caso del tema que acaba de mencionar, muy importante, de la comunicación que se va a tener básicamente con la gente con discapacidad y obviamente vulnerables como es VIH-Sida. ¿Cómo se va a planear la estrategia, siendo que son grupos no cuentan en el escenario nacional por el número, pero sí en la gravedad que pueden tener y el acceso a los medicamentos y a los tratamientos? Es gente que a veces no puede hablar, no puede oír, tiene limitaciones incluso para trasladarse. ¿Cómo se le va a hacer para trabajar a través del gobierno federal para que estas personas tengan acceso efectivo al tratamiento o incluso a una consulta? Gracias. Gracias. La tercera pregunta se la dejo al doctor Cortés, porque precisamente lo que mencionó de la colaboración con Fundación Teletón tiene que ver sobre esto. Todas las autoridades sanitarias tenemos el mismo propósito. Quienes trabajamos para una autoridad sanitaria, en nuestro caso es la Secretaría de Salud, quienes son autoridades sanitarias porque son titulares de los gobiernos de las entidades federativas, como son los 30 gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno. Todos y todas tenemos el mismo propósito, que es proteger la salud de la población. Estamos trabajando coordinadamente. El marco que establece la Ley General de Salud y otras disposiciones es muy claro sobre este fenómeno de concurrencia. Esto quiere decir colaboración, unidad de propósito, repartirse el trabajo. Cada quien tiene un ámbito de competencia. Entonces no hay problema alguno en ese sentido. Creo que vamos muy bien y que la actitud proactiva de los gobiernos estatales es muy favorable. Ayer y en otras ocasiones hemos destacado que es muy importante que, dado que la intensidad de transmisión, como lo mostramos cada noche en el mapa, es diferente en distintos territorios, en cada territorio se deben instrumentar las intervenciones específicas que corresponden a la necesidad, dentro del marco general de lo que dispone la Autoridad Sanitaria Nacional. Sí, las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por la pregunta. Las personas que viven con discapacidad tienen una voz en este país, son de suma importancia para nosotros en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Promoción de la Salud, y hemos estado en contacto directo. Estamos trabajando directamente ahorita en una guía para personas, para el cuidado de la salud de personas con discapacidad bajo el marco de la epidemia COVID-19 con organizaciones de la sociedad civil, con Movimiento 312, que es un conglomerado de múltiples organizaciones. Vamos con CONAPRED, con CONADIS, también para lanzar esta guía. Y a través de Fundación Teletón, el número telefónico, por ejemplo, 800 Teletón, va a estar a disposición de todas las personas con discapacidad o sin discapacidad que requieran de apoyo en materia de coronavirus, en materia de discapacidad, para el manejo también. Y hay discapacidades específicas, hay condiciones de discapacidad específicas que limitan la capacidad pulmonar de las personas que viven con este tipo de discapacidades, y hay dos centros específicos que son expertos en la rehabilitación pulmonar en esta materia. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el otro es Fundación Teletón. Entonces, con los expertos de Fundación Teletón se va a brindar telerehabilitación
hay videos, hay materiales que ellos ya pusieron a disposición para que nosotros los usemos en nuestra página que estamos también haciendo accesible. Ejemplos tan burdos que de repente yo no sé y las personas me lo tienen que hacer saber, es que para las personas que tienen discapacidad visual se requiere que nosotros subamos los documentos en formato de texto, en Word o en Open Office, para que ellos los puedan, se los pueda dictar su dispositivo. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. De VIH, tenemos a la responsable del VIH en México. Sí, y muchas gracias por esa pregunta. Creo que es fundamental mandar el mensaje, y el mensaje es, número 1, necesitamos garantizar la continuidad del tratamiento de las personas que viven con VIH. Desde hace más de un mes se tiene en la página de Cencida, en colaboración con las instituciones, los lineamientos específicos y las recomendaciones para las personas que viven con VIH. También en nuestras redes sociales hemos puesto un correo electrónico donde las personas nos pueden contactar en caso de que tuviesen cualquier duda, pregunta, y donde tenemos a nuestra Dirección de Atención Integral revisando toda esta serie de correos y pudiendo dar la parte de vinculación cuando así se requiere hacia otras instituciones, y la parte también de información adecuada. Y en conjunto con los vocales y las organizaciones de la sociedad civil estamos generando información justamente dirigidas a las personas que viven con VIH, pero también mensajes muy importantes de salud sexual y cómo tenemos que cuidarnos durante esta emergencia sanitaria. Gracias. Vamos a darle la palabra a usted. Nos quedan 4 minutos. Usted ya tuvo 3 preguntas. En la próxima le toca, por favor. Buenas noches a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta. Mi pregunta es para usted, doctor. ¿Qué tan viable es esta aplicación para las personas adultas mayores? Ya que, bueno, comúnmente son las que están teniendo este contagio y a veces no cuentan con un teléfono inteligente, o a veces si lo tienen, a veces necesitan de ayuda de otra persona para que puedan acceder a las plataformas. Y mi segunda pregunta es, ¿qué recomiendan, cremar o inhumar los cadáveres? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que el propósito de tener múltiples plataformas de comunicación es esa, para que la persona adulta mayor que sí maneja el WhatsApp lo pueda hacer a través del chatbot de su sana distancia. El que solo utiliza una computadora y se mete a internet puede hacerlo en el coronavirus.gov.mx. Quien dice yo aquí me bajo mi aplicación y también la sé utilizar, adelante. Mi padre es un hombre de 75 años que utiliza internet, ya bajó la aplicación y ya me dijo que le preguntó a su sana distancia algún par de cosas. Gracias, doctor Cortés. Doctora, por favor. Y luego Natalia y ahí termino. En términos de bioseguridad, ambas estrategias, tanto la cremación como la inhumación son seguras. Es importante considerar dónde estamos. Habrá lugares donde es más factible asegurar que se tiene una disposición más pronta de los cuerpos si esto se hace a través de la incineración, y hay otras zonas donde es más fácil poderlo hacer a través de la inhumación. Gracias, Natalia Vitela, y ahorita se da tiempo. ¿Del número de personas que han sido intubadas, tienen el porcentaje de cuántos se han recuperado? Esa es una pregunta. Y la segunda, los datos abiertos hablan que desde enero hubo casos confirmados de COVID. ¿Qué pasa con esos datos o esos casos? ¿Datos abiertos dicen? Sí, en Nayarit y Veracruz. Yo creo que hay que revisar eso. No creo que sea cierto, pero si usted tiene esa evidencia, compártamela porque no es creíble. Sobre cuántas personas se han recuperado, no tengo el dato, pero lo traemos. Ha sido pocas, en parte porque han sido pocos todavía, afortunadamente, digamos relativamente pocos. Siempre una persona es mucho porque es inaceptable que una persona sufra, pero comparativamente con la cantidad de casos leves, hemos tenido pocas personas que han tenido enfermedad de mayor importancia. Las hospitalizaciones en personas que están críticamente enfermas por COVID son largas.
Entonces, en personas que sobreviven el periodo crítico, puede prolongarse en promedio hasta por 2 semanas y media, en promedio. Sin embargo, hay personas que pueden estar hasta 2 meses hospitalizadas, y sí hemos tenido afortunadamente personas que, a pesar de estar durante varias semanas en una etapa crítica, logran recuperarse satisfactoriamente y pueden llegar a hacer una vida normal. ¿Algún dato que tenga, doctor, más o menos cuántos casos? Se lo traigo para tener el dato exacto. Gracias. Sí. Ángeles Cruz, de La Jornada. La última pregunta. Quiero preguntarle. Buenas noches. Quiero preguntarle si los modelos matemáticos de los que tanto nos ha comentado también hoy nos puede dar una actualización de la cantidad de personas que pudieran contraer la enfermedad, de la cantidad de personas que pudieran morir a causa de una complicación muy grave, como dice, pensando un poco en lo que presentó la doctora de los lineamientos para la disposición de cadáveres. O sea, realmente todavía a esta altura y dada el impacto que ha tenido las medidas de distanciamiento social, hay que estar muy preocupados sobre un incremento súbito e inmanejable de cadáveres. Qué bueno que lo menciona, Ángeles. Quiero volverme a referir hacia la población y lo haré todos los días y todo el tiempo que sea necesario. No debemos minimizar, no debemos considerar menor esta epidemia. En todo momento nos ha sido muy importante que la población de México sepa que estamos ante un fenómeno históricamente importante, en un riesgo de la salud, en un daño a la salud que no se había visto en el mundo entero en 100 años. Literalmente en 100 años. La última epidemia de este tamaño, de esta importancia, ocurrió en 1918 y 19 y fue la influenza, la pandemia de influenza de 1918-1919, que causó millones de personas enfermas y centenas de personas que perdieron la vida. Esta epidemia se ha comportado de una manera sumamente intensa, agresiva, en distintos países del mundo, empezando por China, que fue el sitio donde se detectó por primera vez, múltiples países europeos, y lo que llevó en su momento es a la sobresaturación de los hospitales, de los sistemas nacionales de salud, y además una progresión extremadamente rápida. La progresión rápida, es decir, la cantidad de casos de personas enfermas cada día, de personas que necesitan hospitalización cada día y muy lamentablemente de personas que llegan en un estado crítico y las que pueden fallecer, se acelera día con día. Es una epidemia extremadamente inusual. Esto ya lo sabíamos desde antes de que empezara la epidemia en México, esto lo venimos diciendo desde hace 3 meses, porque es un comportamiento que hemos podido observar en los distintos países del mundo. En México, la intensidad de la transmisión ha sido reducida, y eso es una muy buena noticia, por medidas masivas de mitigación social, que son la suspensión temporal de trabajos no esenciales, la suspensión temporal de las escuelas y la prohibición de que existan reuniones en el espacio público o privado. Tampoco se vale que existan reuniones masivas, bodas, bautizos, etcétera, que hagan que las personas se congreguen, porque eso nos daña a todas y todos. Eso lleva a que haya más y más y más y más contagios. Cuando pensamos en el evento más lamentable de esta epidemia, que es la pérdida de la vida, desde luego, en proporción al número de casos, pueden aumentar el número de personas fallecidas, naturalmente. Se ha mantenido relativamente estable en todo el mundo este porcentaje de 5 a 6, a veces hasta 7% de personas que en conjunto de las personas enfermas pierden la vida. Pero si lo vemos específicamente en las personas críticamente enfermas, es decir, aquellas personas que tienen insuficiencia respiratoria grave, que si llegan al hospital requieren tratamiento en terapia intensiva con soporte mecánico ventilatorio, es decir, la famosa intubación, la letalidad, el porcentaje de personas en esa condición crítica que fallecen puede llegar a 70 u 80%. Es decir, personas críticamente enfermas, 8 de cada 10
pueden fallecer durante la hospitalización a pesar del tratamiento, el apoyo médico. No olvidemos que no existe hasta la fecha un tratamiento específico que elimine al virus o reduzca la concentración del virus o repare el daño pulmonar en forma acelerada. Existen múltiples medicamentos que se utilizan durante el manejo médico de la enfermedad, tanto en las etapas no críticas como las personas que llegan a una etapa crítica, pero la mayor parte del soporte que se les da es medidas generales para conservar la funcionalidad del organismo hasta que el propio organismo tiene los mecanismos de reparación que le ayudan a salir adelante. Entonces sí, definitivamente, si tuviéramos un exceso de casos que saturaran al Sistema Nacional de Salud, en proporción tendríamos una cantidad muy importante de pérdidas de vidas que pudieran rebasar también las capacidades de los sistemas convencionales de los servicios funerarios, en su mayoría privados, y los que existen en el sistema público. Y es por esto, y con esto termino, pues ya nos queda solo medio minuto, que esta guía la tenemos que enfrentar con todo realismo los escenarios de lo que se puede ocurrir. Tenemos que estar preparados en todos y cada uno de los aspectos y por eso llevamos semanas trabajando en esta guía. Se presentó ya hace varias semanas, 2 o 3, lo que correspondía a fase 1 y 2, y ahora que hemos entrado en fase 3, la guía ha sido enmendada para incorporar las previsiones de fase 3. Muchas gracias. Las iremos actualizando también conforme vayamos avanzando, de acuerdo a el progreso. Si tenemos un mejor control porque las medidas estén funcionando, se actualizarán a la baja, y si no, se actualizarán a la alza. Por ahora están iguales. Gracias. Mañana empezamos.